Sí, que estaba en tema. Así que, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Esta es la segunda charla del ciclo de este año 2023 de la Fundación Diaguitas. Mi nombre es Joana Nostra. ¿Puedes apurarte, por favor? Si pueden apagar los micrófonos. Y lo silencia todo. Es que, no sé, alguien estaba hablando. Joana, espérate que no te escuchamos. ¿Y ahora me escuchan? Ahora Porque me sí silenciaste a mí también, pues Lesa. Oye, yo de verdad con el tema de temas de, esto hace como un podcast, ¿eh? Yo con el tema de las plataformas hoy día, de verdad que me manejo harto. Tengo que estar ahí pidiendo la ayuda a mis hijos, porque estoy casi como con el control remoto jugando, así como para los lados ahí, como si estuvieran con un joystick. Ya. Bueno, entonces me presento, yo soy Joana Inostroza, directora de la Fundación Diaguita, coordinadora también de Senacfer, que aquí nos acompaña Raúl Painén, que él es el director, y hoy día nos va a hacer una charla de rescate en montaña y sistema de comando de incidentes, que es un tema, bueno, para nosotros los montañistas es muy importante poder trabajar en esto, ¿ya? Y de conocimiento general también. Así que, bueno, también nos acompaña la Kika Alquinta, y por ahí andaba perdido Paulo Núñez, que también forma parte de la fundación. Así que ahora ya en honor al tiempo le vamos a dar el pase a mi querido Raúl para que comience con su exposición. ¿Ya, Raulito? Yo primero. Ah, perdón. Chiquillos, un placer, qué gusto tenerlos a todos acá, qué rico encontrarme con tantos rostros conocidos. Como les decía recién, quiero todas las cámaras prendidas. Nuestro ciclo de talleres, charlas y cursos, uno de los requisitos importantes para que ustedes puedan postular a los cursos es la participación en 3 talleres, 2 charlas, o 3 y 3 por ahí, pero se los vamos a ir dando, y la idea obviamente también que nosotros podamos verlos interactuar junto con nosotros. Ahora, bueno, para los que no nos conocen, Fundación Diaguitas nace hace muy poquito, pero nace desde Diaguitas ONG, una organización no gubernamental dedicada a temas de capacitación en rescate de montaña. Hoy día la Fundación Diaguitas es un poquito más amplia porque estamos trabajando con principios humanitarios, todo lo que conlleva la gestión del riesgo del desastre, todo lo que es ayuda humanitaria. Tenemos varias áreas dentro de la organización. Un área muy importante es el área social, en donde nos estamos dedicando a hacer harta ayuda humanitaria, no solamente con especies de donaciones, sino que además también con capacitaciones en juntas de vecinos. El principal foco nuestro es llegar con los cursos de primeros auxilios a todos los colegios, y tenemos un gran grupo de charlistas que están trabajando con nosotros, que ya, bueno, llevan desde el año pasado. Nosotros estamos haciendo recorridos a través de la Corporación Más Ciencia Más Sueño, estamos con las charlas ciudadanas, y recorremos distintas zonas rurales, zonas alejadas, con personajes bastante importantes, donde jamás llegan las charlas, que es como a veces medio impensable que puedan llegar gente a dar charlas o talleres. Así que dentro de ese staff, ustedes, bueno, ya nos pueden haber visto, o los que ya nos siguen en redes sociales, que trabajamos directamente con el profesor José Massa, con el astrónomo Diego Mardones, con la académica Katia Riveros, que están trabajando en Explora y en Calán, y con ellos trabajamos directamente en las charlas ciudadanas. Cristian García Huidobro también es uno de nuestros charlistas que nos ha acompañado en diferentes charlas en el norte de Chile. Así que todo eso ahora se viene a Santiago. Algunas van a ser a través de vía online, Zoom, y otras van a ser presenciales, así que van a estar todos cordialmente invitados. Esperemos que puedan participar. El ciclo de charlas de este mes es ahora que tenemos a Raúl Painén con el ciclo de charlas de montaña. Tenemos la próxima semana pensión alimenticia y mediación familiar. Luego tenemos suicidio infanto-juvenil, tenemos cambio climático,
Y tenemos a un personaje muy importante también para terminar el primer ciclo, que es Lautaro Di Gregorio, ganador del Galardón de la Paz, argentino, encargado de el tema de los ODS, que es muy importante que hoy día todos manejemos también la meta de los ODS. Así que gracias por escucharme, bienvenidos de nuevo, y todas sus cámaras prendidas. Vamos a tener silenciados los micrófonos para que Raúl pueda exponer tranquilamente, y le damos el pase y la bienvenida a este gran rescatista, instructor de montaña, Raúl Painén. Como yo le digo, es el Top Gun, nuestro Maverick de montaña. Así que bienvenido, Raulito, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Fundación de Aguita. Está ahí silenciado, Raúl. Vamos a buscar a Lorena. Ahí sí. Ya, ahí sí, se escucha, ¿cierto? Sí, perfectamente te escuchamos. Ya tienes los privilegios para administrar la plataforma. Bien, bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Painén y fui invitado por Kika Alquinta y por Giovanna Inostroza para participar de este ciclo de charlas. Desde mi punto de vista, es todo orientado a la prevención. Creo que el título de instructor que se da muchas veces y se me ha dado, es un poco complicado asumirlo como tal porque creo que uno en la vida de hacer rescate nunca termina de aprender. ¿Qué es lo que ocurre? A mí dice que soy el anfitrión y no sé qué cosa. Sí, ya que tienes todos los privilegios Ah, ok, ya. para poder usar Entonces, es un poco complejo hablar de un sistema de rescate en montaña en Chile el día de hoy, ya que es un mundo muy amplio. Implica muchas cosas. Implica fundamentos legales, competencias profesionales, implica perfiles de las personas que hacen rescates, implica responsabilidades, implica muchas cosas. ¿Ya? Eh, Estoy desarrollando operaciones de rescate principalmente. Yo en este momento soy carabinero. Yo soy carabinero y pertenezco al GOPE. Pero hoy no estoy hablando, ni estoy representando a una institución, ni tampoco estoy representando la posición de X organización. Simplemente yo lo que voy a hablar es en base a experiencias vividas, ya que desde el año 2013 en adelante estoy involucrado en temas de rescate. Y desde el año 2017 en adelante ya trabajando muy de fondo en el desarrollo de procedimientos de trabajos para la organización. He estado trabajando también por ahí en la mesa técnica de la ONEMI, que tuve la oportunidad de trabajar, y esa mesa técnica liderada por Miguel Muñoz en su momento, que era el director regional de ONEMI Metropolitana, en donde después de un arduo trabajo junto a otras organizaciones como el Cuerpo de Socorro Andino, por ahí el GREM, que es el Grupo de Rescate Médico en Montaña, bomberos de la 18 compañía de Providencia, creo que, o de Ñuñoa, logramos de una reforma para la región metropolitana generar un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo era únicamente coordinar las acciones en intervenciones de búsqueda y rescate de personas en montaña. Hablar de esto, como les dije inicialmente, hablar del rescate propiamente tal y de las búsquedas de personas es todo un mundo. ¿Ya? Es todo un mundo. Y es un mundo que hoy día en el país aún no se decide porque no existe eh, una norma que dicte el cómo se van a hacer las cosas, sino que cada organización tiene sus propios protocolos y procedimientos de trabajo. Las competencias de cada individuo al día de hoy no son exigencias de que sean demostrables ni sean medibles. Por lo tanto, hoy cualquier persona puede ir a la montaña y hacer un rescate bajo un parámetro que él cree que es correcto. Sin embargo, mientras no ocurra ningún accidente, mientras no ocurra la muerte de nadie, mientras no haya un rescatista desaparecido, no va a pasar nada. Las respuestas se van a seguir dando tal cual. ¿Ya? Como les dije yo, voy a hablar de las experiencias vividas en rescate, porque como les digo, soy un desconocido para todos ustedes. Muy poca gente me conoce, pero soy quien en algún momento lideró las operaciones de rescate en toda la región metropolitana, como les digo, del 2017 hasta el 2020. Sea liderando un equipo o trabajando bajo el liderazgo de otro oficial o un suboficial que estaba a cargo.
dicho sea de paso, dentro de ello, también creo que en mi presentación es reconocer a Hernán Puga Plaza, que es quien me metió a este mundo del rescate. Y creo que es una persona que vale la pena destacar. ¿Por qué? Porque de una u otra forma ha trabajado toda su carrera, toda su vida, para hacer de la función de búsqueda y rescate de personas en montaña una profesión que sea desarrollada con una mirada técnica, con una mirada profesional, donde los rescatistas sean formados, ¿sí? Sean formados con técnicas alpinas y que esa formación sea específica para la función que se va a cumplir. Y ahí está la primera autocrítica, ganar la experiencia. No podemos formarnos o creer que nuestra malla curricular es la más conveniente. No existe eso. Hoy día existen en el mundo organizaciones con tradición en rescate. Polonia, por ejemplo, tenemos el pelotón de gendarmería de alta montaña en Francia, tenemos al GREIM de la Guardia Civil Española, que se dedican 100% a hacer rescates. Y el estándar operativo que nosotros debiéramos tomar para poder desarrollar nuestras operaciones es un poquito mirar la cordillera, cruzarla y ver cómo se hacen estas cosas en otros lados. ¿Para qué? Para que podamos entregar un mejor servicio, ¿sí? Podamos tener un procedimiento de trabajo común de todas las organizaciones que se dedican a responder a intervenciones de rescate, como les repito, pero lo principal es que debiéramos tener al día de hoy una norma chilena o, o una organización o una asociación que se dedique ¿a qué? A la formación de los rescatistas. Y que esas competencias, como les vuelvo a repetir, sean demostrables, sean medibles y que todas las organizaciones, en lo posible, sean ONGs, instituciones estatales, trabajar bajo un mismo método, ¿ya? Entonces, la proyección de esto, que se va a hablar un poquito, el título es muy grande, dice Rescate en montaña y Sistema de comando de incidentes. Es verdad, pero nadie puede considerarse experto en rescate por el solo hecho de participar en un curso de un fin de semana. Nadie puede considerarse experto en rescate por el solo hecho de hacer 2 o 3 rescates. Nadie puede considerarse o auto-otorgarse el título de rescatista. Porque créanme que implica mucha responsabilidad, responsabilidad de la vida de la persona, de partida a quien nos debemos, ¿sí? Responsabilidad del equipo de trabajo, y entonces implica muchas cosas el rescate. Y obviamente tiene que estar físicamente fuerte, técnicamente actualizado, mentalmente tiene que estar coordinado con tus acciones en procedimientos de altas montañas como nos ha tocado desarrollar, y sobre todo que tu procedimiento de trabajo esté basado o en un método o en una norma, ¿sí? Entonces, hablar de rescate en montaña es un tema apasionante, es muy bonito, hacer rescate es muy bonito, y creo que una de las cosas bonitas que he logrado desarrollar mientras hago rescate es sentir la satisfacción de traer a una persona que estaba desamparada en un entorno remoto y traerla nuevamente a la vida. Y creo que eso me ha tocado vivir, pero a costa de qué muchas veces, ¿cierto? A costa de cuál es la incumbencia que yo tengo como individuo frente a una organización tan grande que responde a operaciones de rescate, ¿ya? Formaciones, he tenido formación nacional, diferentes cursos de rescate técnico con cuerda. El rescate en sí de montaña no es 100% cuerda, implica muchas otras cosas más. Diplomado en gestión de riesgo de desastre, actualmente estoy terminando una carrera de técnico en enfermería y desarrollando labores de rescate, que es lo que me gusta hacer. Voy a comenzar a compartir la pantalla y confirmen, por favor, si es que se ve la presentación que voy a proyectar. Kika, ¿me confirmas, por favor? Ya, a ver, tú estás como anfitrión, así que tú dale nomás. ¿Se ve? No, no te vemos. A ver. Voy a compartir pantalla. Dice, si el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Ya, pues viste, tú mismo te bloqueaste. A ver, compartir pantalla. Sí. Si tienes todos los Eso, accesos. entonces, sí. A ver, de nuevo, vamos a ver.
Dicho sea de paso, todas las preguntas que pueden existir A o ver que de puedan nuevo, surgir, Raulito. la va a anotar Joana. Giovanni Nostroza, y al final de todo esto hacemos la ronda. ¿Ya? Sí, ya estás compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí, lo pueden. Ahí está. Ahí sí. Bien, dentro de todas nuestras conversaciones que hemos fuga por ahí en temas de rescate, siempre hemos hecho nos hemos hecho esta pregunta. Después de que nos vamos al retiro, después de 15, 20, 25 años de experiencia, ¿qué es lo que podemos hacer por nuestra comunidad nacional, por nuestra ciudadanía, por la gente a quien nos debemos? Porque finalmente son experiencias compartidas, experiencias aprendidas, ¿ya? Entonces, de ahí nace la idea con Hernán Puga y otro grupo más de carabineros que están por ahí en retiro ya, y otros que les apasiona este tema, de ver cómo cooperar a las personas. Porque hay mucha gente que se dedica al voluntariado, ¿cierto? Uno como voluntario espontáneo, otro como primeros respondedores, y algunos que andan buscando cómo hacer de su servicio lo mejor posible. Y de ahí nace nuestra organización, ¿sí? Que llevamos adelante, que es el Centro Nacional de Formación y Entrenamiento para Rescatistas. Esto es relativamente nuevo, ¿sí? Pero ¿cuál es la gracia de todo esto? Y es lo que estamos hablando ahora, es que el conocimiento que tenemos es en base a la experiencia y la formación, dice saber hacer con el conocimiento forjado en la experiencia. Porque, como les vuelvo a repetir y como inicialmente dije, hoy mucha gente tiene el deseo de ayudar, pero no es lo mismo exponerte a un entorno de montaña o un entorno agreste o un entorno donde hay muchas vulnerabilidades sin una formación adecuada. Y como les vuelvo a decir, nadie puede atribuirse a ciencia cierta ser experto en algo. Porque finalmente todos los días el tema del rescate te va imponiendo en un escenario distinto. Quizá un día es una recuperación de cadáver, muy fácil de acceder. Quizá el día de mañana tienes que hacer esa intervención en una pared. El día de mañana tienes que hacer un rescate en donde quizás tenía que solamente ir y asistir a una persona que estaban paradas y que no pudieron seguir desplazándose por su, no sé, la dificultad técnica del terreno o por la carencia de conocimientos, pero quizá el día de mañana va a tener. ¿Se nos pegó? Raulito, te quedaste pegado. ¿No se escucha? Ahora sí, Ahí sí, ahora sí. sí, ahora sí. Entonces, No sé si será tu señal o al momento de compartir pantalla, a lo mejor que se nos va el audio. Vamos a esperar un segundito, chicos, porque para que Raulito pueda ahí arreglar su audio, porque nos tiene a todos aquí al debe con lo que está hablando. Ahí, Raúl, ahora sí nos escuchas. sí, ahora sí lo escucho. Bueno, Ya, me sí. escuchan, no es que estoy aquí por Sí. Calama y aquí no es tan buena la señal, así que de pronto se va. ¿Estás en Loca Lama? ¿Ah? En Loca Lama. Oh, qué lejos. Sí, sí, estamos por acá. Bueno, ahí vamos a compartir ahí es falso decir. Bien, ¿cuál es el gran problema hoy en Se nos... temas de rescate en Chile? ¿Ya? ¿Cuál es el gran problema que tenemos en temas de rescate en Chile hoy día? Por ejemplo, ¿quién determina qué organización interviene? Esa es la gran pregunta. Porque hoy día, por ejemplo, cuando se da la alerta de una búsqueda o de un rescate, debiera ser la organización con capacidad de respuesta a nivel local. ¿Sí? Debiera ser. Pero no siempre ocurre aquello. ¿Ya? No siempre ocurre. Entonces, o si ocurre, efectivamente puede ser una organización no gubernamental, un cuerpo de bomberos, se puede activar el cuerpo de socorro andino, se puede activar carabineros, se puede activar el ejército, pero ¿quién determina qué organización va a ir? Es el desorden que todavía tenemos en el país.
Hoy día no existe nada que sea imperativo y que diga, esta es la organización que va a responder 100% a este tipo de intervenciones de rescate o de búsqueda. Hoy día los recursos se van asignando a medida que vaya aumentando el incidente o la respuesta de ese mismo haga que hayan organismos más especializados para la respuesta. Y aquí está la pregunta, cuando hablamos de organismos más especializados, ¿qué organismo puede declarar a ciencia cierta el día de hoy en el país de que son 100% competentes en una operación de rescate o en una operación de búsqueda? Que sea demostrable. Sí, yo siempre hablo de demostrar, porque todo lo que nosotros hacemos, lamentablemente yo como individuo puedo decir que sé muchas cosas, que hice tal o cual curso, que soy el, como dijo la Kika antes, el maverick del rescate, pero ¿quién lo determina finalmente? ¿Quién determina que yo efectivamente me encuentro físicamente apto para ir sobre los 5.500, cargar mi equipo, hacer el rescate, bajar a la víctima, entregar al servicio de urgencia, volver y estar a lado? Entonces, ¿qué es lo que ocurre el día de hoy? Todos podemos hablar de rescate. Todo el mundo puede hablar de rescate, específicamente en lo que es la montaña. Pero para poder hacer rescate de montaña se requiere una formación específica. ¿Ya? Y esa formación específica, ¿quién sabe cuál es la formación del ejército? ¿Cuál es la malla curricular? ¿Quién sabe cuál es la malla curricular de carabineros? ¿Quién sabe hoy en día cuál es la malla curricular del Cuerpo de Socorro Andino para formar a sus rescatistas? ¿Quién sabe hoy en día, a ciencia cierta, cuál es la malla curricular que tiene el Cuerpo de Bomberos para formar a sus rescatistas en montaña? De eso vamos a hablar más adelante. Entonces hoy día todo se hace por la buena fe. Y más adelante hay aspectos legales donde sí están definidos. Sobre todo en la búsqueda de personas es algo muy, muy específico que está definido aquello. ¿Ya? La segunda pregunta, en competencia legal, ¿cómo nos coordinamos? ¿Quién define qué equipo se activa primero? ¿Qué obligación tiene un equipo o bajo qué parámetros de evaluación dice, sí, puedo intervenir? O finalmente dice, ¿saben qué? De acuerdo a la implicancia de este rescate, no puedo intervenir. ¿Existe algo? O simplemente vamos a lo que salga y si salió bien, perfecto, si salió mal, nos guardamos y no nos hacemos el feedback y finalmente nadie es capaz de asumir la responsabilidad. La otra pregunta es si en Chile existe alguna organización que se identifique 100% con la actividad de búsqueda y rescate, 100%. Y cuando hablo que se identifique, que sea capaz de demostrar lo que hace. ¿Ya? Eso es muy difícil todavía. Porque es muy difícil para nosotros como individuos primero y segundo como organización exponer nuestras vulnerabilidades. Y lamentablemente sí existen vulnerabilidades en aspectos operativos, en aspectos de formación, en aspectos de coordinación. Ahora, mucha gente cuando hablo dicen que soy pesimista o que finalmente estoy en contra de un sistema. Y la verdad no es eso. Creo que para poder mejorar tenemos que permitirnos ser auditados primero que todo, y lo segundo, tenemos que permitirnos de decir, esto es lo que sé, esto es lo que necesitamos. Creo que eso es muy importante para mejorar, porque mientras no creamos o no creemos la conciencia de que para hacer algo tiene que tener una formación el individuo, ¿sí? Tiene que tenerla. Mientras no consideremos importante aquello, vamos a seguir repitiendo los mismos errores que hemos repetido siempre, quizás. Y lamentablemente, el rescate sí o sí está implicado en la vida de personas. Hay una historia detrás de una persona que se queda retrasada, extraviada, perdida, desaparecida en el cerro. ¿Sí? Hay una historia detrás, hay familia, hay hijos, y nos debemos a ello. Entonces, para poder responder de manera eficiente, tenemos que tener una formación ad hoc. Tenemos que estar entrenando, tenemos que estar preparados. No podemos entrenar el día en que nos pille el procedimiento solamente. Dentro de lo mismo, hay otras interrogantes más. ¿Cuál debiera ser la formación más idónea de lo que interviene en una operación de rescate? Y cuando volvemos, yo voy a hablar siempre, durante la presentación se van a dar cuenta, hablar mucho de formación, ¿sí? De coordinación, de demostrar competencias y habilidades, de tener un marco teórico de referencia para poder hacer tus procedimientos de trabajo, hablar mucho de alianzas estratégicas,
hablar de todo aquello. Y pareciera ser que hoy día, hoy por hoy, el tema de búsqueda y rescate para muchos es, eh, es atractivo porque finalmente no prima el fin último que es rescatar a la persona, sino que la exposición mediática. Y eso es lamentable. Lamentable, ¿por qué? Porque ocurre que pueden haber muchas personas que salen al cerro, van a hacer la búsqueda, se presentan en el puesto de mando, y ahí está la vulnerabilidad en búsqueda de personas. No tenemos forma de medir cuánto sabe aquella persona en búsqueda. No sabemos medir si esa persona efectivamente fue formado para poder rastrear una huella, para buscar un indicio de presencia, y muchos se presentan como la solución a un problema, cuando yo como individuo no soy la solución a un problema. Es el sistema que se monta para el trabajo lo que va a funcionar y lo que va a determinar el éxito o el fracaso de una operación. Sí, un individuo puede tener muchas habilidades, puede tener mucho conocimiento, pero él solo no es la solución a un problema. Y es por eso que es importante que se hagan estas presentaciones o se den a conocer este tipo de realidades. Porque vuelvo a repetir, hoy día las intenciones en el país no están enfocadas a darle una solución al problema de búsqueda y rescate en montaña. Hoy día el tema es seguridad pública, hoy día el tema es migración, hoy día el tema son incendios, y es entendible. Pero ¿en qué momento nos preocupamos del rescate de montaña? ¿O vamos a dar por hecho de que todo está bien y nos vamos a descansar tranquilos y al día siguiente cuando salga un procedimiento vamos a demorarnos 20, 15 días, 10 días, 12 días sin dar con el paradero de una persona? ¿Cuánto cuesta mover un recurso estatal hoy en día? ¿Cuánto cuesta levantar un helicóptero? ¿Cuántos helicópteros están preparados para operaciones SAR en Chile? Entonces, es un poquito frío desnudar esta realidad frente a una institución en donde uno trabaja, quizás, porque para ser rescatista o para tomar decisiones en rescate, tienes que también estar dispuesto a asumir las responsabilidades que vienen detrás de ello, ¿ya? Y la tercera interrogante a ellos, no interrogante, pero también lo que está expuesto, existe una homologación de los procedimientos de trabajo a nivel nacional. O sea, ¿cuántos de los procedimientos que desarrolla Carabineros, el Ejército, vuelvo a repetir, porque son organismos que siempre están respondiendo a este tipo de intervenciones y siempre voy a hacer mención a ello? ¿Cuántos saben en realidad cómo trabaja el otro? O la segunda pregunta, ¿cuándo ha habido un simulacro de búsqueda de personas o cuándo ha habido un simulacro de rescate de personas? O una simulación. ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió? ¿Qué implicancia tiene el SENAPRED del día de hoy en temas de búsqueda y rescate? Hoy en día ha habido... urbano y Painel. Oiga, estoy en una presentación para nivel nacional. Bueno, disculpen. Son cosas que pasan por el trabajo. Cuando estamos Entonces, en ¿qué es lo que vivo y ocurre? en directo. Estamos en vivo y en directo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué implicancia tiene el SENAPRED frente a esto a nivel nacional? O hoy en día, por ejemplo, si ustedes se dedican a buscar un poquito, hay una ley que es la 21.500 y otras leyes más que han salido que se relacionan directamente con procedimientos en presuntas desgracias, donde la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros tienen que crear una base de datos común para este tipo de procedimientos. Y hoy día se está escribiendo ese reglamento. Y hay el artículo 5, la letra G, para que lo busquen porque es lo que está hoy en día, habla de que, por ejemplo, en entornos específicos, sean agrestes o remotos, y habla de la siguiente manera: la organización responsable de la actividad tendrá que articular todos los medios y recursos voluntarios o civiles para ir en esa búsqueda. Bueno, y aquí cae la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque volvemos a repetir, yo he tenido experiencia donde he trabajado con la Kika Quinta en búsqueda de personas, precisamente cuando estuvimos trabajando ahí en San Carlos de Apoquindo. Claro, llega mucha gente a buscar. Y es algo mediático, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si no, usted no puede participar de la búsqueda por tal y tal motivo. ¿Y qué es lo que ocurre con la organización? Es objetada. No, aquí yo fui al puesto de mando y los carabineros no me dejaron entrar.
y empieza a haber un detrimento para la organización que está tratando de llevar a cabo de la mejor manera la búsqueda de personas. Porque quizás voy a pasar en un lugar donde había un indicio de presencia de la persona y lo borré sin querer, por el solo hecho de que no sé interpretarlo. O quizás el desplazamiento desde el puesto de mando hasta el área o el segmento que me asignaron para la búsqueda queda demasiado lejos, queda demasiado distante. ¿Y cuánto es el foco de atención que yo voy a tener para buscar? ¿Cuál es el reporte final que va a dar en el puesto de mando una vez que ya ejecuté la búsqueda? ¿Qué método utilicé para buscar? Eso al día de hoy, en Chile todavía, y se los digo sinceramente así, todavía no lo podemos comprobar, todavía no lo podemos medir, porque tampoco existe una base de datos de voluntariado competente. Hace tiempo hablaba mucho con Darío Arancibia, que también está metido en este tema, y él decía que por experiencia, en otros países existe una ficha, y por cada tipo de intervención se cita a X personas. Pero basta con decirle que hoy día un voluntario va a una búsqueda y ni siquiera tiene asignado un seguro médico por la acción que va a hacer. Entonces, imagínate si te accidenta un voluntario. ¿El comandante de incidente estará dispuesto a asumir esa responsabilidad por el accidente de aquella persona? Entonces, la concientización de toda esta cuestión es que en Chile, al 2023, en temas de búsqueda y rescate, específicamente en montaña y en entorno rural, hay mucho de lo que hablar. Mucho de lo que hablar. Y sé que las organizaciones están dedicando a trabajar en esto, porque el hecho de que salgan leyes, de que se hagan coordinaciones, que hayan planes específicos como el que hay en Santiago, es bueno que se ejecuten. Pero ¿cuánta vida tiene esos planes en la realidad? ¿Cuántos de aquellos se llevan a cabo en realidad? Porque para hacer rescate en montaña hay que ser, primero, tener pasión por lo que haces. Segundo, tener la formación profesional adecuada. Tercero, tener el respaldo jurídico de las acciones que haces. Manejar tu habilidad de blanda para trabajar con mucha gente. Y por eso yo decía adelante, muchos te pueden hablar de rescate y decir que yo como Raúl Painel soy el más competente para entregar formación y capacitación porque tengo la experiencia y el conocimiento. Y eso no es así. Esto todos los días va cambiando. El rescate en montaña es dinámico. Todos los días van saliendo nuevas ideas, se va mejorando el sistema, pero no por ello yo voy a ser el individuo que me voy a atribuir que soy experto en algo porque no soy experto. He tenido buenos aciertos, he traído personas con vida de vuelta. Sí, es verdad. Es verdad. Estoy dentro del sistema, pero yo no soy la solución como individuo. Y eso un poquito es el ego del rescatista, de los rescatistas. El rescatista más adelante la vamos a ver que no sé, uno es ególatra, de pronto son mentirosos por declarar competencia que no tienen, más allá irresponsables por atribuirse competencias para las cuales no están preparados. Pero hablar de esto es muy difícil, porque finalmente van a decir, no, el Raúl Painel dijo tal cosa, y te atribuyen la responsabilidad al Raúl Painel. Pero finalmente Raúl Painel viene a hablar en base a la experiencia vivida y de lo que día tenemos en Chile. Hay muchas intenciones de parte de los individuos de trabajar bien, de querer hacer algo mejor. Pero el sistema en sí de pronto no es tan flexible. ¿Sí? Son procesos que lleva tiempo. Pero es bueno hablarlo, así como lo estamos hablando ahora. ¿Sí? Es muy bueno entender cómo funciona esto. Y cómo funciona el sistema tiene mucho que ver con lo que se va realizando en los planes. ¿Sí? Entrando en materia ya derechamente, dice ahí qué es lo que son las operaciones de búsqueda y rescate. A grandes rasgos, ¿cierto? Son actividades, ¿cierto? Que atendida a su causa-efecto, aconsejen la aplicación de un método de trabajo, ¿cierto? Y implica equipo específico, entrenamiento específico, implica planes específicos, ¿sí? Porque mientras podamos llegar a un área determinada con todos nuestros medios, no hay problemas. Podemos hacerlo. Pero la realidad chilena no es eso. La realidad chilena es otra. Aquí en el norte de Chile tú puedes llegar hasta los 5.500 metros del mar en vehículo. No hay ningún problema. Llegas perfecto.
En el sur de Chile, Torres del Paine, compañeros que tengo en Punta Arenas trabajando, para llegar a un lugar tienen que demorarse 2 o 3 días. Y si las condiciones meteorológicas lo permiten. Por su parte, en el centro de Chile, tenemos las dos partes. Tenemos una zona de interfaz, ¿cierto? Donde llegan todas las agrupaciones de rescate que quieren asistir, pero tenemos otro entorno donde, si queremos dar una respuesta eficiente, tenemos que llegar sí o sí en un helicóptero. Entonces, no podemos tener un piso de trabajo para todo el país, porque cada zona es específica. ¿Sí? Aquí en el norte, como les vuelvo a repetir, tú llegas a los 5.500 y caminas 200, 300 metros, llegas a donde está la persona, lo traes de vuelta. Por experiencia. Pero también el desierto es muy vasto. Hay que dominar otras habilidades. ¿Ya? Dentro de lo que es el modelo de respuesta ante incidentes de búsqueda y rescate, esta es la base, y esta base no solamente para búsqueda y rescate, por lo general la base que ustedes están viendo, o el organigrama, el flujo de procesos que están viendo ahí, o esta línea de tiempo, llamémoslo así, por lo general, hoy en Chile, ¿cómo se gestionan las búsquedas y rescates? Eso básicamente queremos hablar. Todo nace de una alerta, de un aviso, ¿ya? Esa alerta puede llegar, va a depender de dos cosas. Hay que hacer dos diferencias principales. ¿Cuándo es una búsqueda y cuándo es un rescate? Por lo general, la búsqueda de personas se va a generar por la desaparición del individuo. Y aquí es búsqueda de personas desaparecidas. No es búsqueda de personas extraviadas, no es la búsqueda de personas perdidas, son búsqueda de personas desaparecidas a la cual no se sabe qué le pudo haber ocurrido, ni se entiende el entorno en el que está. En cambio, el rescate, la ubicación de la persona es conocida o medianamente conocida. Y las condiciones en las que se encuentra también se puede determinar. ¿Ya? Entonces, por eso, dice Raúl, puede ver si hay alguien. Ver permiso, tengo que ver algo por acá. Y Raulito, tenemos mucha Admitir, gente en espera, así que hay que empezar a que nos están mandando al WhatsApp y admitir. como estás tú administrando. Que yo, para algunas cosas soy bueno, pero esto soy malo. Ah, somos dos. Ahí Y arriba estamos. hay una parte que Entonces, ya, entonces, siempre este tipo de intervenciones se va a iniciar con una alerta. Esa alerta se genera por un tercero o por el individuo, por el mismo individuo que genera la llamada. ¿Sí? Las búsquedas de personas desaparecidas están sujetos a un método de trabajo muy específico y es lo que hoy día está trabajando la Fiscalía junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones, que pronto ya va a salir su reglamento de esa ley. Pero hay una cosa importante. La búsqueda de personas, sea en entorno urbano o entorno rural, siempre va a estar sujeto a la inteligencia de la búsqueda. Y ahí es donde es importante la labor que desarrolla la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Ubicación de Personas, que es el famoso BRIU, y además de eso la sección de encargo de personas. Porque finalmente son ellos quienes van a situar a la persona en un entorno específico. De ahí viene la administración en cuanto a la estrategia y las tácticas que se van a definir para dar con la ubicación final de la persona. Me explico. Todo parte al día de hoy, y eso no ha cambiado, que si una de estas dos organizaciones reciben la denuncia de una desaparición, tienen que generar un procedimiento de presunta desgracia. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando esto llega a la central de otras organizaciones, por ejemplo la central de bomberos 132 o al cuerpo socorro andino? Ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos reportan esa desaparición. Y una vez que reportan esa desaparición, al menos en Santiago cuando trabajamos, como estaba el plan específico por variables de riesgo allá, ¿qué es lo que se hacía? Se coordinaban los recursos. ¿Qué es lo que le pudo haber ocurrido? ¿Por qué puede estar en el lugar? ¿Por qué no puede estar en el lugar? ¿Por qué es una persona desaparecida? Nadie sabe de él. ¿Sí? Versus el rescate. Estamos hablando solamente de la alerta. El rescate puede generarse por llamado de un tercero, como dije, o de la misma víctima. Y aquí es importante definir el nivel de respuesta. Y esto es otro ego en lo que muchas veces cae el individuo que recibe la llamada o cae la organización que quiere dar respuesta al incidente. Ocurre mucho que gente, y está bien que salgan a la montaña si las montañas están hechas para visitarlas,
De hecho, el individuo tiene que sentirse realizado en la montaña, donde él estime sentirse realizado, tiene que ir. Eso nadie lo restringe al día de hoy todavía. Y por ahí, en un artículo de la Constitución dice todavía que el Estado debe garantizar el pleno desarrollo del individuo, sea espiritual y material. Y si es que algo le pasa a ese individuo, el Estado es el que tiene que responder y traerlo de vuelta. Por eso es que los rescates no se tienen que cobrar. Por eso es que son los organismos públicos responsables los que tienen que dar respuesta al incidente. Hablaba de niveles de respuesta. ¿Qué es lo que ocurre con los niveles de respuesta? En ese plan específico se definió que en los 3 primeros niveles de respuesta se iba a realizar el uso de helicópteros. Porque no es lo mismo dar una respuesta en 35 o 45 minutos que implica movilizar una aeronave desde Santiago a cualquier punto de la región metropolitana, la sexta región o la cuarta región, estoy hablando a nivel central, que tomarse 5, 6 u 8 horas caminando para dar respuesta a ese incidente. Por eso es que es muy importante el individuo que recibe la llamada, el que está en la operadora, el operador telefónico, porque él va a tener que saber valorar hacia dónde deriva la llamada. Bien, yo como organización, ya vamos, hagamos rescate, no, vamos nosotros, vistámonos, pesquemos el vehículo, vamos a dar la respuesta. Me demoro 6, 7, 8 horas. Ese tiempo que el individuo permanece desamparado, créanme que por su cabeza pasa una y otra cosa, una y otra decisión, y finalmente puede decidir moverse del último punto en el cual fue localizado, o el último punto que dio como referencia. Entonces, por eso es que la respuesta es importante que se dé en el menor tiempo posible. Y como dicen otros organismos por ahí, la búsqueda de montaña es una emergencia. Y como tal debe ser tomada. ¿Sí? Entonces, implica mucha educación, implica mucha coordinación todo. Entonces, en esos momentos los antecedentes van a ser vagos, difusos. Por eso también es que nos tenemos que tomar el tiempo para una buena entrevista. ¿Sí? Porque finalmente, como ocurre, y experiencia también vivida, un individuo, por ejemplo, que llama en un idioma extranjero al que yo desconozco. Yo apenas hablo bien el español y el castellano, imagínate, voy a entender el inglés u otro idioma. Los de la central telefónica tienen la capacidad de derivar aquella llamada, la grabación de esa llamada, transcribirla y entender lo que finalmente quiere la persona. Experiencia vivida acá en la segunda región, el año pasado, en diciembre, una persona, imagínense, dio una llamada y nos dijeron está en X cerro, que queda en el sector de Oyagüe. Finalmente terminamos encontrando a la persona a raíz de que hicimos el rastreo de las huellas de esta persona por 12 kilómetros, fue encontrado en el sector de Toconce. Imagínense la distancia Oyagüe-Toconce. Entonces, por eso es que es importante que aquel que recibe la llamada tenga la inteligencia emocional de decir, no, esto no está dentro de mi alcance, tengo que buscar qué hacer. Lo encontramos, gracias a Dios, al día siguiente, después de 24 horas de trabajo. Entonces, la primera fase con la cual vamos a iniciar una respuesta es la alerta. La segunda, la notificación y la activación. ¿De quiénes? De la organización que tiene que dar respuesta al incidente. Por aquí en el norte ocurre muy, muy común que los carabineros que están en los retenes fronterizos, porque hay muchos, y en ese sentido reconozco el trabajo de mis compañeros, son ellos los que van a dar respuesta al incidente porque conocen mejor el sector porque es muy amplia la frontera. De pronto tú estás en un X lugar y el cerro te lo denominan de una forma y en el otro lado tiene otro sentido. Entonces ellos siempre están dispuestos a dar la alerta. ¿Cuándo se activan los otros organismos? Cuando ya el incidente aumenta y dice, ¿sabe qué? No la hemos logrado ubicar y necesitamos más apoyo. Recién se activan en ese instante. Pero todo tiene que responder, esa activación y notificación tiene que estar establecida dentro de un plan de citación. Nosotros lo llamamos plan de citación, otra organización la llamará de otra forma. Pero básicamente, ¿en cuánto tiempo tiene que estar constituido el equipo para responder al incidente? ¿Sí? Luego de ello también viene la coordinación. Porque, miren, y esta experiencia vivía nuevamente, ocurría mucho antes, y creo que hoy día no pasa eso. ¿Quién llegaba primero? La fiebre de la respuesta. Dos organizaciones que entraron los llamados, oye, no, ganemos esto, llegamos primero. Es una tremenda irresponsabilidad frente a la vida de una persona. Entonces, ¿qué es lo que tiene que existir? Tiene que existir la coordinación. Trabajemos juntos,
desarrollemos tal plan, tomemos tales rutas, o definitivamente no, ¿sabes qué? Lo mejor es que vaya solamente un equipo, integrado por 2 rescatistas, traslades a un punto muy cercano y se da respuesta al incidente. Es muy importante valorar la respuesta. Esto sí es importante. Es más, hay una tabla que es de antaño que dice tabla de valorización de urgencia de la búsqueda. Y que debieran tenerlo en todas las centrales de comunicaciones, en todos los organismos que dan respuesta, debieran tomar esa tabla. Sin embargo, no en todo lugar llenan esa tabla. Se llama tabla de valorización de urgencia de la búsqueda. Y tiene determinados parámetros para decir si esta búsqueda tiene que ser inmediata, tiene que ser más apresurada, eh, o definitivamente puedo tomarme todo el tiempo para planificar y dar respuesta. Y luego de ello definir, yo le coloqué definir qué cosa. Definir el medio más idóneo por el cual voy a aproximar al lugar. Como decía por ahí mi amigo Luis Ponte, que es un rescatista de Venezuela y tomado de un libro, el rescate es un problema de transporte. Y en efecto así lo es. Trasladarme de un punto A a un punto B para dar respuesta. ¿Y cómo salgo de ahí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez teniendo la fase ya de alerta, ya activamos el equipo, ya están notificados, se tienen que preparar para dar respuesta. Y aquí en la fase de preparación también es importante. ¿Ya? También es importante, ¿por qué? Porque tiene que existir, dice pre-plan, pero tiene que existir un plan que defina el tipo de equipo o el tipo de medio con el cual voy a trabajar en un área específica. Y aquí es importante el cómo, y es importante porque el cómo nos vestimos, el cómo nos alimentamos como rescatistas. ¿Cuándo fue la última vez que me hice el chequeo médico para trabajar en altura? Y en este sentido, ¿por qué les digo nuevamente por experiencia vivida? Y no quiero que se sienta autorreferente ni nada, pero hace 2 semanas atrás falleció una persona, falleció un bombero acá en la segunda región, dando respuesta a un incidente de rescate. Y la pregunta mía es, ¿vale la vida de una persona un rescate? ¿Vale no volver a la casa? Creo que no. Pero ¿qué es lo que necesitamos para que eso no ocurra? Primero, formación adecuada. Reconocer nuestras reales capacidades. Y por eso yo te decía que muchas veces nos mentimos nosotros mismos o mentimos respecto a cuáles son mis reales incumbencias frente a algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros estuvimos trabajando ahí en Santiago, en el equipo de rescate del GOPE, con Hernán Díaz Arena. Y trabajamos en todas estas cositas. Entonces, ¿en qué trabajamos? Con Zacarías, con Hernán Puga y otros niños más que se dedicaron a esto, en desarrollar esto. Y ojalá tener, y no ocurre, y créanme que a esta fecha, en 2023, no ocurre en todas las organizaciones. Decir, ¿sabe qué? Nosotros como organización no estamos preparados para ir a este incidente. Primero porque no tenemos el equipo. Tengo todas las ganas de querer hacerlo, pero no tengo el equipo. No tengo el conocimiento. ¿Sí? Porque finalmente, ¿para qué me voy a exponer a un entorno que es por característica agreste, que voy a ir a sufrir sin el vestuario adecuado? Entonces doy pase a quienes realmente sí pueden hacerlo. Eso es importante dentro de las bases. Prever los medios que voy a necesitar. Tengo que proyectar un rescatista, como decía por ahí un instructor en Argentina, yo tengo que ver la película. O sea, estoy viviendo actualmente la respuesta, me voy aproximando, pero tengo que proyectar qué es lo que va a pasar. Es como yo voy a, ahora estoy haciendo la presentación y ya estoy proyectando qué me van a preguntar. Y obviamente no les puedo responder en la charlatanería porque no soy de esa línea. Voy a responder lo que es. ¿Sí? No puedo responder algo que no conozco y algo que no esté sustentado en una norma técnica o en una norma legal. La respuesta que yo tengo que dar es la respuesta que hay el día de hoy. ¿Sí?
¿Y cuál es la respuesta frente a lo que es intervenciones de búsqueda y rescate? Que no existe una norma chilena que se dedique y hable específicamente de la búsqueda y rescate. No existe una asociación que defina cuáles son los parámetros mínimos para un respondedor de incidente de rescate. Las organizaciones que están dedicadas a dar respuesta al día de hoy se declaran competentes. Sí, efectivamente. Pero sus procesos son auditados en algún momento para determinar si efectivamente son competentes. Ahora, ¿quién es competente para determinar si una organización corresponde o no corresponde a un tipo de rescate? Se me fue la presentación. Sigamos. No sé. ¿Cierto? ¿Se escucha, no? Sí, Raulito, danos un segundo que Ya. hay gente que dice que está en la sala de espera, que llegaron tarde, entonces estamos tratando de ver si los podemos ingresar, aunque ya no, pero es para que te voy a dar nuevamente el pase para que quedes de anfitrión. Ok. Ahí sí. ¿Sigo hablando o no sigo hablando? Sí, obviamente, sí. Ok. Oye, bien, después que ya estamos preparados, ahora, esto, por ejemplo, no es que yo diga ya, ahora está la alerta, está la activación, notificación, recién me voy a mover. Esto es una sinergia, tiene que ser una sinergia que los respondedores tengan internalizado todo esto. La movilización. En el proceso de movilización es cuando ya tenemos definido ya los antecedentes preliminares que eran vagos y difusos, ya no son tan difusos. Ya tengo una ubicación conocida o literalmente medianamente conocida. Sé cuál es la posible patología que tiene la persona. Sé qué es lo que tengo que llevar. Sé por dónde tengo que aproximar. Sé en qué momento pedir un recurso específico. Y ya tengo también determinado si voy a ser capaz con mi equipo de dar la respuesta o tengo que pedir un segundo equipo. Entonces, en la fase de movilización se va haciendo toda esta evaluación. Y esto también en la fase de respuesta, ya cuando estamos definitivamente metidos ahí, tenemos que definir nuestro plan de acción del incidente. Y ahí vamos a hablar más adelante del sistema de comando de incidente porque es muy largo. Pero ya tengo que definir cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Y también tengo que definir cómo voy a hacer que esa escena sea segura, para no volver a exponer a mis rescatistas o a la persona misma, ¿sí? Entonces, la última parte ya es la desmovilización. Ahora, esto pareciera ser complejo, pero no lo es, ¿ya? Dice que yo soy anfitrión ahora. Y en la desmovilización es básicamente, tenemos que, miren, tenemos que hacer del feedback nuestro proceso de mejora para la siguiente respuesta que tengo que dar. Y el feedback en caliente se refiere que, terminada la intervención, tenemos que ser capaces de decir qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal y cómo lo voy a mejorar. Y el feedback no está dirigido a un individuo en específico del por qué hizo mal tú, Raúl, hiciste mal tal cosa. No. Porque finalmente, ¿qué es lo que hacemos con eso? Finalmente, cuando ese individuo tenga que hacer la observación de una vulneración a medida de seguridad, a una acción insegura o a una conducta inadecuada, para el próximo feedback no lo va a hacer. Entonces tenemos que ser bien objetivos en hacer el feedback y en definir el qué queremos lograr con aquello. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escribir cada feedback de una operación, dejarlo estampado, para que cuando tengamos que actualizar los procedimientos de trabajo para el año siguiente, incluirlos. O finalmente, avance de lo mismo, generar un entrenamiento. ¿Sí? Entonces, este debería ser el modelo. No digo que debería ser este el modelo, vuelvo a repetir. Este es el proceso que ocurre más o menos en la búsqueda o rescate de personas. ¿Cómo se está haciendo el día de hoy? ¿Se notifica la alerta? ¿Se movilizan los equipos? ¿Salen los helicópteros? ¿Dan la respuesta? ¿Vuelven? ¿Hacen su feedback? Y siguen trabajando. Pero insisto nuevamente, es importante, y esta cuestión es algo que todavía no se ha logrado hacer en Santiago, que se haga una mesa técnica de trabajo en donde cada unidad que se declare competente en algo tenga que aportar a un procedimiento de trabajo, sea en rescate aéreo, sea en rescate terrestre, búsqueda y rescate en avalancha que no ha ocurrido todavía y una vulnerabilidad muy grande que todavía queda.
la respuesta médica a un incidente específico. Hoy en día en nuestros países implementan que un enfermero, un médico con competencia en rescate de montaña es trasladado al lugar del incidente. Y pucha que se mejora cuando hay alguien que domina al 100% aquello. Y es un modelo que tenemos que seguir. Una vez que ya dimos toda esta respuesta, estamos al tanto, en el área de operaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto sale un poquito medio cuadrado, área de operaciones, pero en el sitio del suceso, llámenle en el entorno de intervención, en el punto caliente, en la zona roja, la llaman, el nombre que quiera que sea. Pero ya que estamos en el lugar. Tenemos que hacer valer aquel preplan que teníamos escrito. ¿Sí? No podemos desajustarnos de aquello, porque finalmente es lo que sustenta nuestras acciones. Y esto es un poco la desorganización que muchas veces se ve, que en la segunda parte dice el organigrama de responsabilidades. El rescate de personas implica 100% liderazgo, pero también implica saber escuchar al líder de parte de los intervinientes. Vuelvo a repetir, no puedo atribuirme yo ser el más experto en todo y por ello dejar de lado quién es el líder, a quién tiene el mayor conocimiento técnico porque lo ha entrenado. No puedo hacer aquello. El liderazgo tiene que estar definido. ¿Sí? Por eso es que se habla cuando dice el comandante incidente tiene que ser un individuo competente, tiene que ser un individuo con conocimiento, si vamos a ir a una intervención de búsqueda, aquel individuo tiene que tener al menos una formación en búsqueda de personas desaparecidas. Tiene que saber hacer una perfilación. Tiene que saber el comportamiento de una persona desaparecida. Y de acuerdo a esos dos datos, tiene que saber establecer la estrategia que tiene que trabajar. Y yo creo que implica un poquito más allá también, de parte de los que quieran responder al incidente, saber, no voy a hablar de someterse, pero sí seguir el lineamiento de trabajo que está estableciendo aquel individuo. Porque finalmente es él el que va a poner la cabeza ante el tribunal, ante el familiar, ante todos, el comandante incidente, porque es una responsabilidad tremenda. Antiguamente se trabajaba en Santiago 3 tipos de mandos. Cuando estaba la ONEMI, cuando todavía no se el CNP, el mando técnico, el mando por autoridad y el mando de coordinación. Y pues que costaba coordinarse, porque todos querían liderar. Todos querían liderar, no, que nosotros queremos ser el líder en esta operación, pero aquí hay una implicancia legal, ¿sí? Para hacer las intervenciones, para poder rastrear un teléfono implica una autorización judicial. Para poder hacer interceptación de comunicaciones tiene que existir una orden en tribunal que permita que aquello se realice. Y hoy día, y hace rato, los auxiliares del Ministerio Público son los policías. Son ellos que tienen que ejecutar las actividades. Pero también está la otra parte que el comandante de incidente, al no entender, al no saber cuál es la competencia de todos los que se presentan al puesto de mando, porque pueden ser 5, 10, pueden ser 100, 300, hasta 500 personas, como ocurrió en alguna oportunidad o más. Entonces, cuando estamos en el fragor de esa toma de decisiones, tenemos que muchas veces ser inquisitivos y pedir requerimientos mínimos y estar expuesto a la crítica. Si no estamos expuestos a la crítica, mucha lamentable. Porque finalmente mi foco de atención se va a ir a todo lo que tengo como crítica frente a mi intervención o frente a mi gestión o administración, y no por el trabajo último de lo que es dar con el paradero a una persona en búsqueda. En el área de operaciones siempre tenemos que estar evaluando. No podemos cegarnos con desarrollar una operación en específica y darle hasta el final, porque quizás en algún momento tengo que cambiar mi estrategia. ¿Qué es lo que tengo? ¿Frente a qué me estoy exponiendo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué recurso tengo para dar una respuesta a este incidente? ¿Soy el más competente? No. Y tengo que tener la capacidad de decir, ¿sabe que yo no soy competente para ayudar? ¿Existe alguien más? Sí. Yo como Raúl Painel no soy experto en todo. Y no soy experto en nada. Yo creo que no soy experto en nada.
Es más, yo creo que ni siquiera tengo tanto conocimiento. Pero si hay algo que me mueve, es que estuve encargado, junto al equipo de rescate de Santiago, del GOPE, estuvimos encargados de dar respuesta desde que se fue Hernán Puga para el extranjero, del 2017 al 2020, a todas las intervenciones de rescate. Y creo que algo tenemos que entregar, algo tenemos que dar a conocer. Y hoy en día, por ejemplo, se hacen muchas, dice que no estoy proyectando, se hacen muchas presentaciones por ahí, y ocurre que, vamos a ir por aquí, se está escuchando, ¿no? Sí, ¿Me te escuchas, Se me va escuchamos. la Sebastián? onda de pronto porque Sí, se escucha. Se escucha, se sí. escucha ya. Sí, que decía que no estaba proyectando, No, ¿ya? que Eh, no estás compartiendo la pantalla de proyección con el PPT. ahora se... Ah, ya, ok, ok. Disculpen. Em, creo que por ahí estamos. Compartir. Te voy a volver. Se me va la onda a veces, así que me van a disculpar. Como dicen los cabros jóvenes, me voy mal. Bueno, bueno. Em, voy a seguir. Se está escuchando hasta la evaluación, ¿cierto? Sí, Ya, bien. Voy a tratar de ser un poquito más rápido para no aburrirlo. no estamos Bien, aburridos. nuestra respuesta tiene que estar centrado en el país. Bueno, ahora, vuelvo a repetir, uno no se va a ser experto en sistemas de comando de incidentes, ni de gestión de incidentes, con solo una presentación o un nivel 1 de sistema de comando de incidentes. No se va a ser experto en rescate porque yo responder a un rescate. No soy experto en una búsqueda porque fui a una búsqueda. Uno no es experto en nada de esto solo por el hecho de que formo parte de un equipo. Esto es formación constante. ¿Sí? Y por eso que muchas veces nos critican, y pasa al GOPE, no, que el GOPE, que el... Mucha, para quien le guste o no le guste, somos el organismo técnico de Carabineros de Chile de dar respuesta a este tipo de incidentes. Tenemos la obligación de hacerlo. ¿Ah? Tenemos la obligación. Es imperativo para nosotros hacerlo. Y nos dedicamos a esto. Entonces, yo lo he sentido. Y muchas veces, disculpando el término para los presentes, dame emputeado por decidir determinada acción frente al incidente. Pero es el riesgo al que estoy expuesto. El riesgo al que estoy expuesto. ¿Ya? Finalmente, el desarrollo operacional. Hay que separarlo ahí, ves que me fui en volar con el cabrón. El desarrollo operacional, el hacer, el cómo lo estamos desarrollando en el terreno. ¿Sí? Ahora, el rescate de personas o el rescate no es 100% cuerda. El rescate de personas en montaña requiere al menos 16 competencias y habilidades básicas que tiene que mejorar. O sea, que tiene que tener un individuo. El individuo tiene que saber cómo moverse en montaña, tiene que saber cómo vestirse, tiene que saber cómo alimentarse, tiene que saber de meteorología, tiene que saber de cartografía. El individuo tiene que saber de comunicaciones, tiene que saberlo, tiene que saber de primeros auxilios, al menos para que se pueda curar él y su compañero. Tiene que saber cómo organizar su mochila, tiene que saber qué equipo llevar, tiene que saber las señales con el helicóptero, tiene que saber la zona de seguridad del helicóptero, tiene que saber las capacidades del helicóptero, ¿sí? Tiene que estar físicamente bien y muchas otras cosas más. Imagínense cuánto tiene que saber una persona para que pueda responder a un incidente de rescate. Entonces, para exponerte a un ambiente de montaña, no es llegar, tomar tu mochila e irte y decir yo soy rescatista. Porque ni yo puedo asumir aquella responsabilidad todavía. Y eso que llevo tiempo trabajando. Porque siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que la naturaleza se expone. O siempre se le olvida algo. Entonces, aquí yo no puedo decir que somos los superhéroes, somos los mejores, porque eso no es así. Somos personas que nos dedicamos todos los días a mejorar y hacer las cosas bien por un fin último. Y por eso es que cuando existe la crítica constructiva frente a lo que nosotros hacemos, es importante tomarlas. Lo peor que una organización puede hacer es no aceptar la crítica, no aceptar la auditoría, no aceptar el control. Porque finalmente va a creer que todo está bien cuando en realidad quizá no está todo bien. ¿Sí? Y por eso es que es importante
que hayan alianzas estratégicas, no para defenderse entre ellos, no se trata de eso, sino que para que sepan cuáles son las capacidades de la organización. Porque quizás como organización declaro, no, si hoy día yo, Raúl Painén, creé mi nueva ONG y yo soy el más bacán para hacer los rescates, así que voy a ir yo con mis 5 compadres. Ya, pero ¿qué responsabilidad? ¿Estoy preparado para la responsabilidad jurídica frente a un error que cometan mis compañeros? ¿Estoy como Raúl Painén preparado para responder frente a un tribunal por la muerte de un rescatista? ¿Estoy como Raúl Painén preparado para pagarle el seguro médico a todos ellos? ¿Un seguro de vida por lo que le pase? No, pues por eso es que yo como individuo no puedo eh, autoimponerme la responsabilidad de aquello. Entonces, el rescate de personas es una responsabilidad social, es una responsabilidad tremenda de parte de las organizaciones porque la gente, el individuo que está desamparado espera lo mejor del rescatista. ¿Sí? Se me quiere pegar esta cosa, debe ser porque tengo mala señal o porque yo... Pero te escuchamos. Se escucha. Sí, se escucha. Entonces, yo hablaba delante de fortalecer las capacidades locales de las organizaciones. Entonces, vemos que cada día se crean nuevas ONG, que es importante que se creen, porque las ONG son un punto importante ante una respuesta. Hay que fortalecer las capacidades locales, y cuando hablo con locales, a nivel comunal, ¿sí? A mí me gusta el trabajo que están haciendo en Cajón del Maipo, la compañía de bomberos que está ahí, que se están preparando en rescate técnico con cuerdas bajo el método GREEN. Este fin de semana, de hecho, estuvieron en el IMP1 dictando un curso y se están preparando, tienen instructores de rescate. Es bueno que ocurra eso. Pero las cuerdas, vuelvo a repetir, es una parte de un todo. Por eso nosotros tenemos que pensar siempre. A nivel local, ¿existe realmente una necesidad de equipo de rescate? ¿O esperamos que la organización estatal encargada de la respuesta venga y cubra todos los requerimientos? ¿Qué clase de equipo y qué tipo de equipo necesitamos? Tenemos que hacer nuestra pregunta si queremos crear una organización. ¿Qué capacitación tienen que tener los miembros del equipo de rescate? Vuelvo nuevamente. Es muy distinto formarse al interior de un centro de formación donde todos los anclajes son seguros, los 795 tipo A, tipo B, todos están establecidos, a ir a colgarte en una roca donde quizás no vas a poder fraccionar, no vas a poder desviar y no vas a poder hacer ninguna otra operación más que la intervención en específica. ¿Qué peligro involucra el rescate al entorno en donde me estoy metiendo? Donde estoy metiendo la cabeza como ahora yo con la presentación que estoy dando. ¿Qué perfil? Mira qué importante. ¿Qué perfil de persona se necesita para hacer un rescate? Ahora, las leyes, las normas y los estándares que se relacionan con el rescate a nivel mundial, a nivel continental o a nivel local. En cuanto a recursos, equipamiento y materiales, ¿los tenemos o no los tenemos para dar respuesta? Todas estas son las interrogantes que nos tenemos que hacer si queremos decir, efectivamente quiero hacer rescate. Sí, soy competente en esto. Son básicas, pero sí es importante que las consideremos. ¿Ya? Asimismo, la unidad de rescate no solamente que se forman por sí solos y que funcionan, está integrado por personas con emociones. La percepción de la amenaza y del miedo es distinto en todas las personas. Pero un rescatista básicamente tiene que tener una integridad. Tiene que ser un individuo íntegro. Tiene que ser solidario, tiene que ser imparcial. No tengo que dar mi respuesta por un color político. No me tengo que avenderizar porque no me gusta como este individuo, porque tal o cual condición no voy a responder de forma eficiente. No, el individuo que se dedica a ese rescate tiene que ser imparcial. ¿Sí? Tiene que ser coherente lo que dice con lo que hace. Con lo que soy capaz de demostrar y con lo que conozco. Con lo que demuestro, con lo que sé. Tiene que ser profesional. Y cuando hablamos de profesionalismo no me refiero a una carrera demostrable, sino que el individuo tiene que tener la capacidad de entrenar sin que se le exija. Y si tiene alguna vulnerabilidad, buscar esa respuesta. El individuo que hace rescate no tiene que ser ególatra y no tiene que ser autorreferente. No tiene que ser un individuo que diga que yo soy el mejor y yo soy el que doy respuesta a todo. No es ese individuo cree que no tiene la capacidad de trabajar en equipo. Un rescatista tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo.
tiene que tener la capacidad de supeditar su accionar a un procedimiento que se está estableciendo y que una organización lo está llevando a cabo. Tiene que tener una disciplina específica. Yo, por ejemplo, no sé nada de cómo se trabaja en entornos urbanos. Usted me habla de estructuras colapsadas, de los grupos USA, yo no tengo idea cómo funciona ni cómo trabaja. Y junto con ello, el individuo tiene que ser responsable. ¿Sí? De decir, pucha, fallé, sí, efectivamente yo fallé. Y tiene que tener esa capacidad. Entonces, alguien que se quiera dedicar al rescate, para allá tiene que apuntar. ¿Sí? Esto no es de las cosas que uno describe así por colocar nomás. Nuestro país tiene una naturaleza variada. ¿Sí? Se nos cayó. Vamos a esperar un segundo. Sí, debe ser porque la señal allá igual es mala. Sí, estamos con un... Chiquillos, aprovechen de, si ya tienen preguntas y cosas para que vayan ahí anotándolas o vayan levantando la manito. Vamos a Las pueden estar, anotar por el chat también. claro, las pueden, y ahí Joana para que las vaya anotando y se las pueda hacer, se las pueda dar a Raúl. Raúl las puede ir comentando o nosotros también podemos ir comentando algunas de las dudas que ustedes puedan tener. Así que vamos a esperar unos minutitos más que vuelva la señal con Raúl. Pueden activar sus micrófonos. Los vamos a desilenciar en este minuto a todos. Kika, el problema técnico es un poquito más grave. Se cortó la luz allá donde está. Ya, vamos a tener que dejar hasta acá. Vamos a esperar unos minutitos más, chiquillos. Vayan haciendo las preguntas igual por el Sí. chat. Yo se las voy haciendo por interno y les voy respondiendo si es que tienen alguna duda por ahí, ¿vale? Podemos darles un break para que vayan a tomar algo. Para que un cafecito, vayan al pipi room, no sé. Esperemos a ver que ojalá pueda solucionarse el problema de Raulito y podamos responder. Bueno, nosotros también trabajamos el tema de rescate, así que podemos también responder algunas de sus consultas por si alguien tiene alguna duda inmediata, se tiene que ir, tiene que salir del Zoom. Además tenemos acá también dentro de los asistentes, tenemos uno de los rescatistas más destacados también, como él dice, especialista, no experto, que es Leo Martínez de QMM. Así que bienvenido, Leito. No te había saludado, así, pero ahí te veo que estás conectado. Así que nos puedes ayudar ahí si alguien tiene alguna duda, consulta y respuesta. Yeah. Antes solo destacar un poco lo que decía Raúl, de que efectivamente falta mucho, de que por más que uno aprende, siente que más falta, y que aquí tratarse de expertos, de ser los mejores, es un tema más bien asociado al ego y no al trabajo real que se necesita en terreno. Así que me ha gustado mucho la exposición de Raúl porque es muy transparentadora de la realidad de lo que sucede. Así que eso. Oh, gracias. Gracias, Leito. Ya, me avisa Raúl que va a llegar, que esperemos un ratito. Bueno, y complementando un poquito para rellenar mientras él llega y soluciona su problema. He trabajado ya bastante tiempo con Raúl haciendo presentaciones, digamos, en Ahí Latinoamérica. Está. Ahí llegó. Ahí claro, llegó. pues no todos los accidentes son iguales, entonces por lo tanto cada vez uno va aprendiendo más cosas porque los escenarios también son distintos, son cambiantes. El clima también hace que las cosas sean diferentes también, aunque sea el mismo terreno. Entonces claramente ahí se va
se va aprendiendo todos los días un poco más. Raulito, ¿Se escucha? ¿No? llegaste. Volví. Tuve un Sí, problema técnico, se escucha sí, aquí. perfecto. Hoy estamos en regiones, acá no siempre hay luz todo el rato. Pasan cuestiones de pronto. Esto es Ya, estar en pues, vivo y en directo. sí, Lo cosas sé. que nos pasan. Oye, Raulito, puedes seguir compartiendo pantalla, te vamos a dar la administración del... Kika, déjalo como coanfitrión. No puedo. Bueno, ya después lo vemos en la interna. Ahí está, listo de anfitrión. Ya, me voy a silenciar para que Raulito pueda seguir. Oye, que es difícil hacer estas reuniones, ¿eh? Es difícil reunirse por Zoom. Imagínate cómo sería organizar a todos los rescatistas a nivel nacional, güey. Es un tema, de verdad. Oye, ¿puedo seguir compartiendo, cierto? ¿No? Por supuesto, tienes ahí... Tengo los privilegios. Soy un privilegiado. ¿sí? No, para nada. No, para nada. Oye, pero eso en tema, la experiencia un poquito en temas de rescate. No tenemos mucha experiencia en este trabajo. Nos falta harto por hacer, pero tratar de desnudar un poquito la realidad del país. ¿Sí? Como vuelvo a repetir, el país, la geografía es distinta, por lo tanto, también el equipo tiene que ser específico. Mira, una cuestión, quizá aquí me voy a poner la soga al cuello, pero puta que no hacen falta recursos a nivel regional. Yo cuando estaba en Santiago tenía todo. Yo llego en regiones y la puta que hace falta. ¿Mm? Hace mucha falta contar con una aeronave. Una cuestión importante, no es que yo quiera pedir un helicóptero por capricho. Imagínate lo que es tener la responsabilidad de la vida de una persona desde el momento en que tú lo das por ubicado hasta que lo entrega a un centro asistencial. Imagínate estar con la persona camillando las 12 horas. Hoy día voy a tomarse como algo épico. ¡Oh, no! Camillaron 12 horas, qué bacán. Pero para mí, objetivamente, no es así porque tengo la responsabilidad de la vida de esa persona por 12 horas. Y no es que no la quiera asumir. Si hay medios más expeditos para trasladarlo a un centro asistencial, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Entonces, vuelvo al tema de la formación, vuelvo al tema de la coordinación. A nivel nacional existe mucho todavía o falta mucho aquello. ¿Se está trabajando? Sí, se está trabajando. Pero ¿quiénes son los que realmente tienen que coordinarse? No soy yo. Porque yo como individuo, por el grado que tengo dentro de la organización, mi nivel de incumbencia no es absolutamente relevante, por decirlo de una manera. Porque las decisiones se toman a nivel estratégico. ¿Sí? El Ministerio del Interior, a nivel de gobierno, a nivel de dirección, a nivel estatal. Tenemos que, a nivel de parlamento, tenemos que dedicarnos a crear algo que sea eficiente para una respuesta. Hoy somos el país que tenemos montañas desde Arica a Punta Arenas, hasta la Antártida tenemos montañas. ¿Sí? Sin embargo, todavía no somos capaces de coordinar nuestras acciones bajo qué? Bajo una mesa técnica de trabajo y exponer qué es lo que es, cuáles son nuestras reales capacidades frente a un incidente. Porque la vida de una persona sí lo vale. Uno no le toma el peso de hacer un rescate hasta que no te toca la vida de tu familiar o de alguien cercano a ti. Esa es la importancia y esa es la visión que tenemos que tener los que hacemos rescate. Como les vuelvo a repetir, en la organización, la institución a la cual respondo, sí hay un grupo que se dedica y sí hay una especificación de función. Pero yo siempre soy desconforme. Yo digo que tenemos que ir más allá todavía. ¿Sí? Es más, yo creo que la función de búsqueda y rescate tiene que ser una función excluyente. Tiene que existir una organización que se defina al 100% con este tipo de intervención. Y vuelvo a repetir, Polonia, 112, 119 años de historia en rescate de montaña. La Guardia Civil Española, el Grey, 76, 79 años de historia en rescate de montaña. Ellos, lo que estoy hablando yo ahora, lo vieron hace 76 años atrás. Y claro, pues dentro de su historia dice que inicialmente fueron mirados como locos, como
guardias civiles que se dedicaban a entretenerse porque los tipos iban a escalar, iban a esquiar, pero si vemos el nivel de respuesta que hoy tienen, oye, es impresionante. Ellos son escuela hoy en día. No digo que nosotros estemos haciendo las cosas mal, pero la podemos hacer mejor. Siempre tenemos que buscar la excelencia en el servicio. Y para allá, estoy hablando como un verdadero chileno, soy chileno, para allá tenía que apuntar nuestros objetivos. ¿Sí? Para allá tenemos que mirar. Como les dije inicialmente, la presentación mía no iba a ser tan larga. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, si ustedes quieren conocer el sistema de comando de incidentes, si están en un, busquen por ahí por la USAID, OFLA, que es un organismo de asistencia de Estados Unidos para América Latina, que ellos dictan el curso de comando de incidentes. Si no, FEMA, no sé, tiene un nivel también de cursos que también dictan. Y ustedes ahí van a aprender el sistema de comando de incidentes. Si quieren hacer un curso de rescate y quieren ser rescatistas, busquen la formación más eficiente. Investiguen, si quieren ser rescatistas. Si son simples oidores y son aficionados solamente a la actividad de montaña, tienen día para pedir ayuda. El 136 parece que es socorrondino, 133 carabineros. Importante que den los antecedentes de quién eres, qué tipo de lesión tienes, dónde estás localizado y cuáles son las condiciones meteorológicas del lugar y cuáles son las características del terreno en el lugar. Con esa respuesta, con esos 5 puntos cortitos, van a llegar unos cabros de chaleco naranja con un helicóptero verde a buscarlos. Que para nosotros como carabineros no es que sea algo desagradable, a nosotros nos encanta hacer rescate. ¿Sí? Y no porque queramos salir en la televisión, no. Porque hemos encontrado nuestra organización profesional como policías haciendo rescate de montaña. ¿Sí? Por eso. Van a llegar los cabros socorrandinos que también se dedican a esto. Y los bomberos que se están preparando para esto, pucha, qué rico que se estén preparando, que se estén sacando su especialidad de rescate de este. Pero les digo, esto tiene que ir avanzando. Entonces, mi mensaje como individuo, no como carabinero, como individuo, porque les vuelvo a repetir, no estoy representando hoy día a una institución, estoy hablando como Raúl Painel, es que si son rescatistas, prepárense con la formación más ad hoc, más idónea. No se consideren expertos en nada. No se crean ustedes la solución del problema porque no lo son. Y si son ciudadanos que van a la montaña por placer, vayan, hagan sus actividades, tomen la mejor formación posible, su gestión de riesgo, realícenla siempre, y si tienen algún accidente en montaña, no duden en llamar, porque a nadie se le va a cuestionar el por qué llama para un rescate. Así es que hay mucho de qué hablar, si mi cabeza está con muchas ideas todavía, pero yo creo que lo importante de todo esto es hacer la prevención, hacer prevención principalmente. Y el rescate en montaña no es un negocio, ¿sí? No es un negocio. Yo no puedo pretender hacer un rescate para darme a conocer como individuo y al día siguiente querer ganar. No. Ese individuo que está pensando en aquello, créanme que no es el fin. No es un verdadero rescatista. Porque nosotros nos debemos a la pasión del servicio que entregamos. ¿Sí? Y si algún día dejo de hacer rescate, créanme que quizás tenga que reiniciar mi vida. Agradecer la invitación de Joana y de Kika y agradecer a algunos compañeros míos que están por acá también. Principalmente les vuelvo a repetir a Hernán Puga, que cuando estaba en el hospital en el tiempo aquello, 2012, me accidenté, dijo, ven a trabajar conmigo haciendo rescate. Y ahí estoy metido en el rescate. Agradecer también a Zacarías Lenlaf, con quien trabajé en Santiago, que muchas veces caminamos juntos en las noches y al día siguiente volvíamos a bajar del cerro. Agradecer a Hernán Díaz, quien me ayudó en su tiempo a escribir el procedimiento de trabajo en Santiago. Y agradecerle a usted que se hayan tomado este minuto de su vida. Me dijiste escuchando a un individuo que es desconocido para todos, pero que se hayan tomado un minuto de su vida para hacer la prevención de la actividad en montaña. No es nada más que eso. Así que muchas gracias a todos y agradecer también, yo sé que no está acá, pero a la mujer que me ha acompañado toda una vida para que yo pueda ser quien soy, que es mi señora que dice Lorena y por si acaso, el zoom, agarra el zoom de ella. Y a mi hija Rayén, que también entiende todo lo que hago, ¿sí? Porque soy un papá que casi no se lo pasa en la casa. Y agradecer, por último, a la institución que me permitió desarrollarme como persona que quizá a muchos en su momento no le caía bien por ser carabinero.
pero somos quienes entregamos la vida y estamos dispuestos a entregarla en un rescate, para la situación que sea, para que un individuo vuelva a su casa. Muchas gracias a todos. Me silencio, me autosilencio. Gracias, Raulito. Bueno, nosotros nos conocemos hace bastante tiempo, trabajamos juntos también. Lo mismo con el Luis Díaz. Zacarías, saludos. El Nancito, yo sé que está por ahí, Puga, así que te mando un abrazo grande. Conozco a varios por ahí, anda el Pedrito Urrea ahí de la sexta región. Y bueno, nada más que agradecerle. Y mira, aquí tengo una preguntita, Raúl. A propósito, dejé un link de una encuesta para que ojalá la puedan llenar todos. Y a ver, equipo de primeros auxilios recomienda para llevar a la montaña. Bueno, en realidad el tema del botiquín de primeros auxilios es súper personal. Va a depender de tus afecciones fisiológicas, de tus enfermedades y de lo que necesites llevar. Pero no olvides nunca llevar un torniquete en caso de hemorragia. Lo digo como instructor de stop de bleeding de primeros auxilios. Entonces, el tema del botiquín es súper personal, ¿ya? Así que tienes que acomodarlo a tus necesidades personales, digamos, porque, por ejemplo, hay algunas personas que son hipertensas, necesitan ciertos medicamentos, entonces ese es no existe un estándar de botiquín, ¿ya? Hay otra pregunta aquí, esta sí para Raulito, repetir los 5 puntos de información a dar para cuando existe un accidente. Respecto a la primera pregunta, nosotros preparamos un botiquín tipo, nosotros le llamamos formato tipo, botiquín tipo, aquí todo es formato tipo, pero nosotros tuvimos un instructor que es Joel Riquelme, que es un enfermero que también me estuvo ahí formando a mí. Nosotros siempre en nuestro botiquín llevábamos control de hemorragia, control de hipotermia, para lesiones traumáticas, para fracturas, férulas, vendas. Llevábamos siempre para mal agudo de montaña, y básicamente no era muy... A ver, porque las patologías en los rescates no difieren mucho unas de otras. O es un mal agudo de montaña, o es una hipotermia o un congelamiento, o es una lesión traumática. ¿Sí? Van a ser por ahí, bueno, entonces el botiquín nosotros lo preparábamos en razón a ello. Y en la segunda pregunta es, sí, se me va la idea, es en caso que yo tenga que realizar un llamado de emergencia en la montaña. Miren qué importante. Primero, es identificarme quién soy. No tengo que decir, oye, mi nombre es Raúl Painén Guantén, RUT 15.904, tengo 30 años, tengo nacita. No, tengo que decir quién soy y en lo posible mi RUT, porque eso es importante. ¿Sí? Cosa pequeña, Raúl Painén, RUT tanto. Si no lo alcanzo, nombro solamente, porque igual vamos a saber los antecedentes. ¿Qué me pasó? Salí hoy día a hacer una actividad de senderismo y resulta que me perdí del sendero principal y estoy metido en un área que no sé dónde queda. Y obviamente, si estoy llamando por teléfono es porque tengo señal. ¿Sí o no? Entonces es importante que ustedes le sugieran, si es que no le piden, es tener una aplicación en donde yo pueda obtener las coordenadas geográficas o unas coordenadas offline, así se llama, ¿no? Fuera de línea. Por ejemplo, yo tengo el GPS Data. El GPS Data, que es una aplicación cortita que no ocupa mucho espacio, me posiciona en el lugar y me da las coordenadas exactas. ¿Por qué es tan importante las coordenadas? Porque finalmente es la ubicación más precisa para que el equipo de rescate pueda situarte espacialmente. Y dice, está en tal lugar, podemos aproximar por acá o por allá. ¿Y por qué en coordenadas geográficas? Porque por lo general los helicópteros trabajan con ese sistema de coordenadas. ¿Quién soy? ¿Qué me pasó, cierto? ¿Dónde estoy? Dije, ¿dónde estoy? ¿Cuáles son las condiciones medioambientales o meteorológicas actuales? ¿Y cuál es el lugar o cuáles son las características del lugar? Por ejemplo, mira, el lugar donde estoy en este momento, oye, mire, ¿sabe qué? Hace mucha calor todavía y donde estoy no hay nube y está despejado. ¿Por qué es importante aquellas cosas? Porque dependiendo de la hora que se dé el llamado de emergencia,
es aproximamos en helicóptero o nos demoramos un poquito más para que baje la temperatura y el helicóptero pueda tener el techo para volar hasta allá. Y si no hay nube, es porque el helicóptero puede entrar. Las condiciones del lugar, ¿sabe qué? El lugar donde estoy yo, hay una roca, hay muchos árboles, pero de frente mío a 300 metros, 200 metros, veo que hay un lugar despejado. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque vamos a tener una idea, eso se llama conciencia situacional para el piloto. La conciencia situacional, el piloto va a tener en su cabeza y decir, ok, puedo llegar, la temperatura está a 2, la condición está despejado, no hay viento y hay un lugar donde posarme. Perfecto. Pesco, vamos al lugar. Pero esos 5 datos básicos, quién soy, qué me pasó, las condiciones atmosféricas, o sea, ambientales, las características del lugar, ¿cierto? 5 condiciones básicas que yo tengo que saber entregar cuando tengo que pedir respuesta. Y en lo posible, entregar una coordenada. Lo otro, y aquí siempre tengo que ir de lo más macro a lo más pequeño. No sé, me metí al parque Panul, me fui al agua de Ramón. No, sabes que estoy en el cajón del Cortadera, no, estoy en el cajón de los Valdés, porque en el cajón de los Valdés nosotros sabemos inmediatamente cuáles son los cerros circundantes y los más visitados en el lugar. Entonces, pues es importante ir de lo macro a lo más pequeño. No sé si se respondió o fui muy difuso nuevamente. Oh, súper, súper bien. Ya, acá ¿Sería la tenemos pregunta, no? otra, sí, hay otra pregunta más. Están preguntando si tú estuviste en el rescate minero de Tocopilla con los 3 mineros bolivianos. Lo Yo pregunta llegué a Calama. Carlos Villafán. No, yo no estuve en aquello, me hubiese gustado estar. A ver, a todo esto, yo solamente tengo una intervención bajo el nivel del suelo. ¿Sí? Acá en la segunda región. Y fue el año 2021. Sí, 2021. Pero a la pregunta del señor, no estuve. No estuve, estaba en Santiago en aquel tiempo. Entonces no podría hablar, si hay una pregunta al respecto, en cuanto al desarrollo operativo o operacional de aquel incidente, o de la respuesta que se dio en aquel incidente. Entonces no me voy a referir a algo que no sé, y tampoco investigué todo esto. ¿Ya? Yo sí estuve. Yo te podría, ¿me ¿Cómo? escuchan? Yo sí te podría Sí. responder algo. Bueno, yo estuve trabajando dentro del mundo del rescate, chiquillos. Uno no solamente trabaja en ir a buscar a la persona que está extraviada o a la persona que está accidentada. Dentro de un rescate o dentro de un sistema de comando incidente se trabajan muchas cosas. Yo estuve a cargo de la operación de mantener alejada a la gente, que realmente es una labor impresionantemente gigante, porque la cantidad de gente que llega a mirar, porque esto se forma un espectáculo, cada vez que hay un rescate, así como decía recién Raúl, que cada vez que ocurre algún incidente dentro de montaña, muchas veces las familias piden ayuda por redes sociales, necesitamos rescatistas, necesitamos voluntarios, llega pero muchísima gente que no tiene absolutamente idea de nada. Y bueno, y a mí me tocó estar con el grupo que trabajaba en ese minuto en contención del público que llegó al rescate de los mineros. Eran, yo podría decir que eran miles de personas que llegaban diariamente. Había gente que acampaba para tener noticias, gente que no tenía idea, gente que llegó de regiones a mirar el rescate, gente obviamente que también llegó a ofrecerse como rescatista, que muchas veces no tienen ni idea de nada, pero llegan ahí con toda la mejor voluntad del mundo, y es súper difícil trabajar con ellos y tratar de explicarles que la situación es compleja y que se necesita gente realmente con una expertise inmensa para trabajar en el rescate, en ese rescate. Así que yo de eso te podría hablar un poquito, solamente del tema de que me tocó a mí trabajar en la contención del público en el rescate de los mineros. Aquí cago tu aporte. No. Oye, andaba en todos Sí, que yo lados, creo que canapé. el rescate minero yo creo, no tengo la oportunidad todavía de participar directamente, pero debe ser una disciplina muy Heavy. técnica, expuesta a muchas vulnerabilidades, a muchas incertidumbres y nuevamente expuesto a muchos individuos que se declaran expertos en todo. Entonces no voy a hablar tampoco de ellos, y no me corresponde seguir todo. Cada uno, como decía mi vieja en mi casa, cada chancho amarrado a su estaca, yo no puedo salirme de ahí.
No, yo creo Y que yo hablo de rescate de montaña y hasta ahí nomás. Algún día cuando tenga la sí, experiencia, ojalá, en participar en un rescate de montaña, bueno, un rescate minero. minero subterráneo, quizás voy a tener una apreciación mucho más objetiva frente a eso. Sí, por eso yo te decía, los rescates no solamente siempre es para el individuo, hay muchas cosas que uno hace dentro del comando de incidente. Hay puestos médicos, está el puesto de comida, está el puesto del agua, está el puesto que tiene que liderar, que tiene que enviar gente de un lado para otro, la logística. El sistema de comando de incidente es muy grande, entonces no es solamente salir, caminar y llegar donde está la persona afectada, es mucho más. Entonces muchas veces la gente tiende a confundir lo que significa un gran rescate y muchas veces las agrupaciones, ONGs o grupos voluntarios o clubes de montaña o clubes deportivos, muchas veces llegan y van a rescates sin tener la mayor idea de lo que significa un comando de incidente y que tienen que ponerse bajo el mando de una institución que es la que está a cargo del rescate. Y es ahí donde a veces se generan los problemas gigantes que hay, porque hay muchas instituciones que llegan que no tienen las competencias y llegan y de verdad que dejan la escoba. A veces yo he ido a muchos rescates donde no he podido hacer nada, pero llevo pan, les llevo comida, llevo agüita, pues la cosa no es porque uno quiera salir en la tele ni nada, pero a veces uno tiene que, como pastelero tus pasteles, hay rescates en los que uno no puede estar, pero sí puede aportar en algo. Y muchas veces el tema de alimentación igual es súper importante dentro de un rescate y a veces no es considerado como una parte fundamental del rescate. Y es fundamental, porque la cantidad de gente que llega y que está ahí, hay que estar dándole agua y tratándolo. Muchas veces nosotros llevamos, me acuerdo que una vez llevamos, que estábamos contigo, Raúl, que nosotros pusimos un puesto de masaje para todos los rescatistas que subían al cerro, después bajaban, ahí teníamos a las chiquillas haciéndole masaje a todos los rescatistas ahí en las piernas, se aprovecharon algunos. Pero el sistema de comando de incidente es un tema sumamente importante y sumamente grande. Yo estoy súper feliz de esta charla, yo estoy súper agradecida, súper contenta de tenerte acá, yo he tenido el privilegio de haber salido contigo, de haber trabajado contigo en rescate y he aprendido muchísimo. Y eso es lo que yo también creo que a nosotros como fundación hoy día nos mueve, que es el tema de la capacitación. Y ojalá que podamos llegar a mucha gente con estas capacitaciones gratis que estamos haciendo, porque hoy día capacitarse en rescate, en técnicas de montaña, es carísimo. No todos pueden acceder a los cursos, por ejemplo, un WAF es carísimo, no todos tienen 150.000 o 180.000 pesos para pagarlo, o un doble FR, que es súper importante hoy día para todos los montañistas, no es accesible. Entonces, nosotros hoy día queremos a través de la Fundación Diaguitas poder trabajar y entregarles todas estas capacidades y conocimientos de buena forma para que la gente pueda tener un poquito más de conocimiento acerca de los temas de rescate y montaña, que para nosotros es súper importante. Así que de verdad, Raúl, te agradezco en el alma que hayas venido hoy día, que hayas aceptado esta invitación y estar acá con nosotros. Vienen los podcasts también, que está Hernán Puga ahí en uno de los podcasts, así que después vamos a tener van a ir pasándose a través de Spotify, porque ya estamos famosos, así que en Spotify van a estar nuestros podcasts con distintos temas también de rescate en montaña, con las locaciones en Tatú, la tienda Tatú, así que ahí están todos invitados para comprar y pueden decir que van de parte de Dieguitas ONG para que le hagan ahí su descuentito, así que para que puedan ver los podcasts de rescate en montaña. Paulito, te cedo la palabra. Bueno, yo de eso no tengo que decir mucho porque, como les vuelvo a repetir, para mí, ustedes como ONG o como fundación, claro, tienen sus objetivos, sus fines y el por qué existen. Pero yo frente a ello no me puedo manifestar y no lo voy a hacer tampoco. Lo que yo sí les puedo decir es que, redundar más bien, si son rescatistas, fórmense adecuadamente, primero que todo, ¿sí? Fórmense adecuadamente. Si son personas oyentes que son asiduos a la montaña o a cualquier otro tipo de actividad, conozcan cómo funciona el sistema y conozcan que en Carabineros sí nos estamos preocupando por mejorar nuestra gestión de rescate en montaña. ¿Sí? No estamos ahí quedándonos en el pasado y buscamos cómo hacer el trabajo mejor. ¿Sí? Y por último, todo aquello que ustedes crean que es un aporte frente a un incidente X, lo tienen que hacer. ¿Sí? Lo tienen que hacer.
lamentablemente el sistema de comando de incidente como figura propiamente tal, siendo tan antiguo, para nuestro país todavía es nuevo. Miren lo que les estoy diciendo, porque todavía no sabemos qué formulario llenar, o lo llenamos o no lo llenamos algunas veces, no sabemos cómo hacer la activación, no sabemos, hay mucha vulnerabilidad frente a ello. Pero como les vuelvo a repetir, ustedes escuchando esta presentación, no me gusta la palabra charla porque la charla como lo asocio a charlatanería y a mí no me gusta hacer charlatán. ¿Ya? En esta presentación básicamente decirles, cuando van a un incidente X, sepan muy bien que quizá va a haber un desorden inicial, pero siempre va a haber un individuo que va a estar perfilando, siempre va a haber un individuo que va a estar en la sección operaciones, planificando los cursos de acción posteriores, siempre va a haber alguien que va a estar recibiéndoles y siempre va a haber alguien que les va a decir, no, no puede hacer tal cosa. Y les pido que cuando ocurra, eh, no sean malintencionados con la organización que está a cargo y no salgan hablando de que, porque no ha pasado, esa es la experiencia de que fui y no quisieron ayudar, y se creen los más bacanes, se creen aquí, porque esa es la respuesta que a mí me han dado, y en algunas ocasiones más decirles que han hecho alusión a mis rasgos físicos, no sé si se dan cuenta que no soy como ustedes. Entonces, cuando te tratan de ahí, es complejo, pero como les vuelvo a repetir, hay que ser objetivos, si quieren ir a ayudar, identifiquen en qué pueden ayudar, y si no tienen la capacidad de ir a ayudar para el incidente X, mejor restarse. ¿Sí? Así que yo voy a dejar de presentar porque ya son las 9:43 y mi hija me está esperando en la casa. Muchas gracias, Raulito, y muchas gracias a todos los asistentes de hoy Gracias. día. Gracias por estar, por haber estado hoy, más de 1 hora 40, así que para nosotros de verdad es excelente. Tenemos la próxima charla el próximo martes con nuestra psicóloga Valesca, que también está acá presente. Vamos a hablar sobre el tema de pensión de alimentos y mediación. Así que si alguno de ustedes está interesado o si conoce a alguien que necesita saber del tema, lo pueden invitar. Así que ahí a todos los papitos corazón, para que les duele un poquito. La tercera charla va a ser acerca de suicidio infanto-juvenil y la cuarta charla va a ser acerca de temas de cambio climático, el agua, cambio climático, acceso a montañas libres. Y en la última va a ser la charla de los ODS, cómo va Chile en el tema de los ODS, quiénes están a cargo, y traemos a un personaje pero maravilloso, que es el ganador del Premio de la Paz el 2022, que es de Di Gregorio, Lautaro Di Gregorio de Argentina. Es un exponente maravilloso, así que es un privilegio que vamos a tener un doctor honoris causa en La Paz, de La Paz para la Fundación Diaguita. Así que, y súmense además a las campañas que estamos haciendo. Hoy día estamos con la campaña Yo Dono un Kit Mujer para ir en ayuda de las miles de mujeres damnificadas en el sur de Chile. Estamos ya al cierre de la campaña casi, estamos recolectando dinero porque estamos comprando los kits mujer, que son el champú, la tintura de pelo, la pasta dental, desodorante, cosas que las mujeres necesitan, por las toallitas higiénicas y todo eso. Así que por eso dentro de la ficha de inscripción había un pequeño espacio que decía ahí si ustedes querían donar. Así que muchas gracias a todos y quedan cordialmente invitados para las próximas charlas, y vamos a tener en cuenta todas las charlas que ustedes pusieron, que también vienen ahí en el segundo ciclo, que ya viene el profe Massa con la charla de Marte, Conociendo Marte. También, así que viene Hernán Puga, también un gran rescatista e instructor de montaña, así que quedan cordialmente invitados para todo lo que viene y todas las sorpresas que trae la Fundación Diaguitas Principio Humanitario. ¿Joana? Bueno, agradecerle nuevamente al Raulito que está aquí, que lo quiero mucho y hemos trabajado harto. Un saludo a todos los que están acá presentes, que conozco y los que no también. Y bueno, quedan cordialmente invitados para las siguientes sesiones. Van a ser los martes a las 8, igual que hoy. Y esperemos que haya sido de su agrado la capacitación del día de hoy.
En mayo viene una charla, varias charlas en realidad, de Stop the Bleed, pero en distintos escenarios, para que también estén ahí al tanto y también nos puedan acompañar en eso. ¿Ya? Así que 1.000.000 de gracias, no se olviden de llenar la encuesta, por favor, porque eso también para nosotros es un insumo para poder entregar más contenido en estas charlas, que son cursos y charlas, talleres que son gratuitos. ¿Ya? Así que tengan un excelente día, que tengan un buen descanso y un 78 y 73 cordiales para todos los que conocen esa nomenclatura. Y nos estamos viendo en otra jornada. ¿Alguien tiene algo que decir? Aparte de lo que ya han escrito por chat. Pueden abrir el micrófono. Juan Pablo, vi que abriste el micrófono. ¿Fue intencional o fue sin querer? No, sin querer. Sí. Perfecto. Ya, Raúl, te dejamos en libertad de acción para que te puedas ir a tu QTH familiar y no te reclame la tu hija. No, Ya, un gracias abrazo a a todos. ustedes y gracias por su tiempo, de verdad, gracias por su tiempo a todos. Saludos a todos, cuídense mucho y hagan el bien y eviten el mal para todo el mundo. Cuídense, chao, chao. Ya hablamos. Chao, Raulito. Chao, Chao, chicos, chao. nos estamos viendo.